También a los que no he saludado, buenos días a todos. Que Dios siga bendiciendo ricamente la vida de cada uno de nosotros. Hoy vamos a estar compartiendo un mensaje muy importante para la vida de todos nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Y es un mensaje que se titula La suficiencia de la palabra de Dios. La suficiencia de la palabra de Dios. Todos nosotros hemos escuchado alguna vez la frase, la palabra de Dios es la regla de fe y conducta del cristiano. Hemos escuchado esa frase y también hemos escuchado la frase que la Biblia es la infalible e inerrante palabra de Dios. Quiere decir que lo que debe guiar nuestra vida es la palabra de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios es la verdad y que la palabra de Dios no tiene errores en sus manuscritos más originales. Ahora viene la pregunta a nuestra vida: ¿por qué la Biblia es un libro tan especial? ¿Por qué la Biblia es un libro tan especial? ¿Qué hace a la Biblia ser un libro tan importante, tan especial para el ser humano? ¿Qué produce la Biblia en el ser humano? Vamos a ir a ver las palabras de Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo número 5, versículos 39 y 40. En el Evangelio según San Juan, capítulo número 5, versículos 39 y 40, aparece una frase, aparecen unas palabras del Señor y Salvador Jesucristo en cuanto a la palabra de Dios que debemos tener nosotros en cuenta. Dice así la palabra del Señor. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El Señor Jesucristo en esta ocasión, el contexto de su vida en este momento es que los judíos estaban buscando a Jesús que cayera en alguna falta para tener algo de lo que acusarle. Estaban buscando a Jesús cometer algún error, decir algo para darle muerte. Y ahora Jesús, teniendo en cuenta, teniendo en mente y teniendo presente a los judíos, estos judíos que estaban rechazando su persona, su autoridad, y ahora Jesús, refiriéndose a ellos, les dice y les manda a escudriñar las Escrituras. Les dice: escudriñad las Escrituras. Como quien dice, profundicen, escarben, busquen, mediten en las Escrituras. Y ahí se refiere al Antiguo Testamento, que era lo que existía hasta ese entonces. Escudriñen en las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Todos sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, las Escrituras hasta ese entonces, era aquello que hacía al ser humano acercarse a Dios. Es una revelación especial de Dios para el hombre. Y ahora Jesús dice: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si analizamos la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, vemos que en él está escondido también el Nuevo Testamento. Toda la Biblia en el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Ahí está profetizado, está predicho acerca del Mesías, acerca del Salvador del mundo, que Él vendría y que daría su vida por todos los pecadores. Casi todas las cosas en el Antiguo Testamento eran sombra de lo que había de venir. Eran figuras, aquellos holocaustos, aquellas ofrendas, aquel cordero que se sacrificaba en el Antiguo Testamento tipificaba a Cristo, apuntaba a Cristo, era símbolo de Cristo. La Pascua y muchas cosas que se hacían en el Antiguo Testamento, el tabernáculo, el sumo sacerdote, todas esas personas apuntaban, tipificaban a Cristo. Y Cristo está diciendo: escudriñad las Escrituras. Escudriñen, miren, revisen, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y sin embargo no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¡Qué contradicción! Ellos se creían que eran conocedores de la Biblia, que eran conocedores de la palabra de Dios,
y que eran especialistas para poder enseñar a otros. Sin embargo, a través de esas mismas escrituras, ellos estaban rechazando a aquel que las mismas escrituras estaban apuntando. Ellos estaban rechazando a aquella persona que había sido profetizado en el Antiguo Testamento, que un día vendría como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia es sumamente importante y nosotros debemos también, ya que el domingo pasado hablábamos de seguir las pisadas del Maestro, seguir las pisadas de Jesús, debemos también como Cristo escudriñar la palabra de Dios, atesorarla en nuestro corazón, y debemos seguir su ejemplo y aprovechar este mandato que Él dice, escudriñar las Escrituras. Permítanme compartir con ustedes algunos datos de la biografía de uno de los grandes reformadores de la Iglesia. Hay dos acontecimientos que han gustado de mayor publicidad y popularidad en la vida del gran reformador alemán Martín Lutero. El primero es la fijación de las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg contra los escándalos del tráfico de indulgencias el día 31 de octubre de 1517. Ese es uno de los grandes acontecimientos que más se conoce a Martín Lutero a través de la historia. Pero también el segundo gran acontecimiento que se conoce acerca de su vida es su dramática comparecencia ante la dieta de Worms el martes 16 de abril de 1521, donde se le llamó a Martín Lutero para que se retractara de sus nuevas y revolucionarias creencias. Sin embargo, poco se conoce acerca de lo sucedido el día del 12 al 14 de octubre de 1518, que en esta fecha fue a Augsburg para presentarse ante un juicio que estaba a cargo de un cardenal de nombre Cayetano, un teólogo de cierta envergadura. En este incidente en Augsburg ocupa un lugar importante, puesto que allí, frente al cardenal Cayetano, Lutero reafirmó pública y categóricamente su apego a las Escrituras y declaró sin temor que la palabra de Dios estaba por encima de los papas y de los concilios. Martín Lutero está dejando claro que la palabra de Dios es la regla de fe y conducta del cristiano, y que la palabra de Dios es lo que nosotros debemos tener en primer lugar. Debemos ser también imitadores de la iglesia de Berea, que cuando el apóstol Pablo estaba predicando en aquel lugar, ellos iban a las Escrituras que existían hasta ese entonces para encontrar si lo que Pablo estaba diciendo era verdad o no. Iban a las Escrituras. Y ahí Martín Lutero está poniendo por encima las Escrituras, la suficiencia de la palabra de Dios. Cuando Cayetano le exigió que se retractara, Lutero contestó: Su santidad el Papa abusa de las Escrituras. Yo niego que él esté por encima de la palabra de Dios. El cardenal en esta ocasión explotó y le gritó que no volviera a menos que fuese para retractarse de lo dicho. En Augsburg, Lutero dejó claro de una vez y por todas que el fundamento del cristiano y de la teología eran las Escrituras y solo la Escritura. Para Martín Lutero, la autoridad de la palabra de Dios superaba la del Papa y la de los concilios. Este compromiso valiente en las Escrituras fue reafirmado 3 años después en la famosa dieta de Worms, donde compareció ante el emperador y la corte del imperio. En esta ocasión fue invitado una vez más para que Martín Lutero ante esas personas se retractase y contestó: no puedo ni quiero retractarme a menos que me prueben por el testimonio de las Escrituras que estoy equivocado. No puedo confiar en las decisiones de los concilios ni en la de los papas, porque está bien claro que todos ellos se han equivocado. Y no solo se han equivocado, sino que se han contradicho entre sí. Mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios.
y no es honrado ni seguro obrar en contra de mi propia conciencia. Dios me ayude, amén, dijo Martín Lutero. En otras palabras, Martín Lutero, uno de los grandes reformadores, está reformando la iglesia y está protestando en contra de los abusos de la iglesia para llevar a la iglesia, para llevar al cristiano nuevamente a la palabra de Dios, para llevar al ser humano a la palabra de Dios, a dejar a un lado la opinión de los seres humanos para ir directamente a la palabra de Dios. Yo creo, yo pienso, a mí me parece, como los seres humanos muchas veces predican y enseñan, es a un lado. Debemos de volver nosotros como cristianos y como hijos de Dios a la palabra de Dios. Queda claro que para Martín Lutero las Escrituras era el fundamento de la fe y estaba centrado en la palabra de Dios, y nos dejó esa gran herencia, que tengamos también en primer lugar en nuestra vida la palabra de Dios. Ahora nos preguntamos, ¿por qué la Biblia es un libro tan importante? ¿Por qué la Biblia ha sido el libro más defendido a través de la historia? Vamos a ver qué dice el salmista en el Salmo número 19, versículos 7 al 10. Convierte el alma. Esa palabra perfecta en hebreo significa sin mancha, libre de daño, absolutamente honrada y bien intencionada, y además tiene el sentido de amplia y completa, es decir, que no tiene falta de nada porque cubre todos los aspectos. Por tanto, la palabra de Dios es completa, tiene todo lo que necesita, cubre todos los aspectos de nuestras necesidades espirituales porque es perfecta. No hay que añadirle nada. La Escritura es tan completa y perfecta que puede transformar nuestro ser, todo nuestro corazón, toda nuestra personalidad. El beneficio que trae a nuestra vida esa perfecta ley, esa perfecta palabra de Dios, es que convierte el alma. La palabra convertir significa impartir nueva vida, significa reanimar el alma, significa transformar, significa reavivar a una persona. La ley de Jehová da vida a todos los aspectos del alma. La Biblia es suficiente para nuestra conversión, restauración, crecimiento y perfeccionamiento. La palabra de Dios produce vida. Vamos a verlo como el apóstol Pedro lo entendió claramente en su ministerio al caminar con Jesús durante 3 años y medio aproximadamente. Y vamos a ver cómo, inspirado por el Espíritu Santo, deja un versículo precioso que habla sobre el tema de la palabra de Dios y la pone en un lugar muy especial. Yo les invito a buscar la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, los versículos 23 al 25. Y vamos a ver el efecto que causa la palabra de Dios en nuestra vida. Ya el Salmo 19:7 dice que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y ahora, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La Biblia tiene la capacidad de producir vida, de dar el nuevo nacimiento. Dice, siendo renacido, vuelto a nacer, siendo renacido, no de simiente corruptible como es nuestro cuerpo. Y ahí la palabra simiente significa semilla, semen. Imagínense una semilla que usted plantó y salió un árbol. Y la palabra de Dios tiene la capacidad, al igual que la semilla se planta y sale un árbol, así la palabra de Dios tiene la capacidad
de producir una vida, pero no de simiente corruptible, porque nuestro cuerpo humano es como la flor, es como la hierba, dice el versículo 24. Usted puede pasar ahora mismo por un jardín muy precioso, puede ver allí flores muy bellas, que tal vez abrieron hoy en la mañana, puede haber allí hierba, pero esa flor ya tal vez la semana próxima no va a estar ahí. Son cosas corruptibles, son cosas pasajeras, que duran poco. Entonces nosotros no hemos sido renacidos de algo corruptible, de algo como nuestro cuerpo que va a perecer, que un día dejará de existir, que un día regresará al polvo. Como hablamos el jueves pasado, sino hemos sido renacidos de algo incorruptible, de algo que va a permanecer para siempre. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecen para siempre. Y la palabra de Dios permanece para siempre, y hemos sido renacidos por la palabra de Dios. Sobre todo, como explica el final del versículo 25, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El Evangelio, la palabra de Dios, tiene la capacidad de producir el nuevo nacimiento. Toda la Biblia es importante. Saber que Noé existió y saber cómo estaba el mundo en los días de Noé es importante. Saber que existió Abraham, Isaac, Jacob es importante. Conocer muchos datos de su vida es importante para nuestra vida, pero no es lo que salva. El Evangelio que está descrito en la Biblia, y lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en el estudio, es lo que produce el nuevo nacimiento en la vida del ser humano. Quedémonos en la mente con este versículo de 1 de Pedro 1:23 que dice: siendo renacidos, vuelto a nacer, el nuevo nacimiento, como dice muchas veces en sus oraciones nuestro hermano Salvador, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora en Santiago, si vamos un poquito atrás, en la carta de Santiago, capítulo número 1, versículo 18, seguimos hablando acerca de la suficiencia de la palabra de Dios, lo que puede producir y produce la palabra de Dios en nuestra vida. Y dice ahora Santiago capítulo 1, versículo 18, hablando acerca de Dios, dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, por la palabra de verdad. Y vamos a ver un poquito más adelante qué es la palabra de verdad. Ahora en Santiago 1:21 dice la Biblia: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago está diciendo a sus destinatarios: recibid con mansedumbre, reciban, abran su corazón a la palabra, reciban la palabra con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora, ¿qué es la palabra de verdad que se nos menciona en Santiago 1:18? En Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, hablando acerca de Jesús: en él también, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de verdad es el evangelio. El evangelio es una buena noticia. Hemos hablado mucho acerca de eso. Sé que todos son conocedores de lo que es el evangelio, la buena noticia. La buena noticia que Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4, dice: porque primeramente os he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo ahí está revelando lo que es el evangelio. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, y ahí describe después que es la muerte de Cristo por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, Cristo no murió como un mártir, Cristo no murió como un buen hombre, Cristo no murió como un político, Cristo no murió como un revolucionario. Cristo murió por nuestros pecados.
Y eso debemos tenerlo claro. Y eso es lo que cambia y transforma nuestra vida. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia que produce el nuevo nacimiento en nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Como la Biblia tiene la capacidad de producir el nuevo nacimiento, nos puede hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Porque toda la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, apunta a Jesús. Tiene a Jesucristo como el centro, tiene el Evangelio, la buena noticia como el centro del mensaje de la Biblia. El centro del mensaje de la Biblia es Cristo, es la salvación del hombre a través de la persona y de la obra de Jesús. Y eso es lo que predicaba, ese era el mensaje que predicaba la iglesia del primer siglo. Veámoslo en 1 Corintios, capítulo número 1, versículo 18. Primera a los Corintios, capítulo número 1, versículo 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Entonces la palabra de la cruz es sinónimo de decir el Evangelio de Cristo. La palabra de la cruz, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, que derramó toda su sangre, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó. Y ahí la palabra de la cruz está diciendo, hablando acerca del Evangelio, de lo que Cristo hizo un día, hace 2000 años atrás, por nosotros en aquella cruz del Calvario. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Cómo un hombre que murió en la cruz va a ser mi Salvador? Es imposible. Eso es para los que se pierden. Eso es locura. Los cristianos están locos, son locos. ¿Cómo van a creer en un Dios que murió en la cruz? Pero para los que se salvan, eso es, a nosotros, es poder de Dios para salvación. Como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces el Evangelio es el poder de Dios para salvación. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene la capacidad de producir el nuevo nacimiento en nosotros. Es un misterio, es algo que realmente los seres humanos no entendemos del todo, pero Dios no está tan interesado en que le entendamos del todo, sino Dios está interesado en que le obedezcamos del todo. Un día habrá tal vez lugar para entender muchas cosas que Dios hace y que hoy no lo entendemos. Hace poco leí un libro y se lo recomiendo, se titula Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Hay muchas cosas en la vida que para nosotros como seres humanos no tienen sentido, pero para Dios sí lo tienen. ¿Cómo va a tener sentido cuando la Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien? Y muchos cristianos muchas veces están hoy en día luchando contra un cáncer, están atravesando situaciones difíciles económicas, están atravesando situaciones en el matrimonio, situaciones en su trabajo, la empresa que se va cayendo, no sé. Pero Dios, aunque nosotros no lo comprendamos con nuestra mente humana, Dios sí tiene un plan. Y eso va a obrar para bien, aunque no sea para bien conforme a nuestros pensamientos humanos. Pero Dios está interesado en que le obedezcamos, no tanto en que le entendamos. Porque como son los cielos más altos que la tierra, así son los pensamientos y los caminos de Dios más altos que nuestros pensamientos y más altos que nuestros caminos. Es muy difícil que nosotros como seres humanos entendamos la mente del Creador.
Hay una gran distancia entre nosotros, las criaturas, y el Creador. No entendemos muchas veces ni cómo funciona nuestro propio cuerpo. No sabemos muchas veces cómo funciona nuestro mundo. Mucho menos entenderemos quién es Dios. ¿Cómo funciona Dios? ¿Por qué Dios hace esto o hace aquello? Pero lo que tenemos que tener claro es que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios todo lo escudriña en lo profundo de nuestro ser. La palabra de Dios es la que tiene la capacidad de producir vida en la vida de un creyente, en la vida de un ser humano. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y todo eso hermoso que produce la Biblia en nosotros, como lo describe el Salmo 19, versículo 7 hasta el 11 que leíamos hace un rato. Ahora, Dios no nos ha dejado su palabra únicamente para que la poseamos. Dios nos ha dejado su palabra para que sea leída, para que sea creída y para que sea obedecida. Todos sabemos un versículo muy importante en la Biblia, que es Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca, le dijo Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, y entonces haré prosperar tu camino, y todo lo que hagas te saldrá bien. El salmista decía en el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista decía en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El salmista deseaba que lo que guiara su vida, lo que iluminara las sendas por donde transitara, era la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, lo que era para ellos en ese entonces, la Biblia, que es para nosotros hoy, estos 66 libros que tenemos inspirados por Dios. Hemos visto que la Biblia, que la palabra de Dios tiene la capacidad de producir vida, tiene la capacidad de crear, pero esa misma palabra de Dios nos advierte. Y quisiera compartir con ustedes dos versículos. El primero se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo número 11, versículo 3. Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Dice Hebreos, capítulo número 11, versículo 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces se dan cuenta que hay muchas cosas que nosotros los seres humanos aceptamos por la fe y que muchas veces no sabemos cómo del todo funciona el universo, pero por la fe entendemos que ha sido constituido, creado el universo por la palabra de Dios. Cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Cuando Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes, produzca la tierra hierba verde, etcétera, etcétera, etcétera. Dios fue creando con el poder de su palabra. La palabra de Dios tiene poder para crear, la palabra de Dios tiene poder para dar vida. Y vamos a ver cómo dice la Biblia en la segunda carta de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, hablando también de este tema. En el capítulo número 3, lo podemos leer del versículo 1 al versículo 13. Y quisiera estar ahora llamando la atención a las personas que aún no han hecho un compromiso público con el Señor y Salvador Jesucristo. Que podamos, la Biblia dice en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3, versículo 1 al 13, lo siguiente. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por los vuestros apóstoles, sabiendo primero esto,
que en los postreros días, está hablando Pedro hace 2000 años atrás, y está diciendo, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, sus propios deseos carnales, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está esa promesa que la Biblia dice y que la iglesia está diciendo que Cristo viene? ¿Cuándo va a ser eso? Dicen los burladores, ¿no? Dice diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y ahora Pedro, refiriéndose a esos burladores, a esas personas que ignoran la palabra de Dios, dice, estos ignoran voluntariamente que en los tiempos antiguos fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Cuando Dios dijo en Génesis, sea la luz, etcétera, etcétera, y Dios fue creando. Ellos ignoran que Dios con el poder de su palabra creó eso. Dice el 6, por lo cual el mundo de entonces pereció en agua. Los días de Noé, cuando el diluvio y todas aquellas personas murieron en agua, y solamente Noé y su familia fue salvada del diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, aquellos hombres que rechazan a Dios, que viven sin ley. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, si algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, los cristianos, esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Quisiera hacer un llamado en esta mañana a aquellas personas que en especial no han hecho un compromiso público con el Señor y Salvador Jesucristo. ¿Podrá usted hacer pública su decisión por Cristo, como Él hizo pública su decisión por usted al ir a la cruz del Calvario públicamente a morir? Hoy Jesús está llamando a los seres humanos a tener un encuentro con Él. Él dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Necesitamos de Cristo. Tal vez usted sea una persona que nació en el Evangelio, que está asistiendo a la iglesia desde pequeñito y que ha escuchado muchos sermones durante toda su vida. Tal vez muchas veces has oído hablar de Jesús y haces hasta oraciones, pero aún no has hecho un compromiso público con el Señor Jesús, de invitar a Jesucristo a que entre en tu vida, a que sea el Señor y Salvador de tu alma, que tome las riendas, el control de tu vida. Hoy es un día hermoso, hoy es un día glorioso, hoy es un día en el cual podemos poner la palabra de Dios en primer lugar en nuestra vida y rendir el control de nuestra vida al Señor y Salvador Jesucristo. Él no quiere solamente una pequeña parte de ti, Él quiere todo de tu vida. Sé que hay muchas personas que en esta mañana han venido a este lugar y creen que han venido aquí porque han sido invitados por alguna persona, pero quiero decirte que en el plan maravilloso de Dios estaba que usted en esta mañana estuviese en este lugar. Dios te ama y Dios quiere entrar en tu corazón, Dios quiere entrar en tu vida diaria, y Él te pide permiso en esta mañana para entrar en tu corazón, para entrar en tu vida, para hacer de usted la persona que Él quiso que usted fuese el día que le creó. Si hay alguien en esta mañana que desea hacer un compromiso público con el Señor Jesús, y es un desafío solamente para los valientes, porque la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte
y que únicamente los valientes lo arrebatan. Es para los valientes, para aquellas personas que decidan en esta mañana entregar su vida a Jesús, confiar en Él como el Señor y Salvador de su alma. ¿Puede usted hoy venir a los pies de Jesús para agradecerle por lo que Él hizo en la cruz por usted? Si hay alguien en esta mañana, y tal vez pueda ser alguna persona que en algún momento dado, hace años atrás, pues hizo una oración de fe, pero que la hizo tal vez motivado por pasiones humanas, pero no por la verdadera fe. Si hay alguien en esta mañana que desea entregar su vida a Jesús, yo le voy a invitar que solamente levante su mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Hay alguien más que quiera entregar su vida? Por allá atrás una mano se levantaba, Dios le bendiga. ¿Hay alguien más que en esta mañana desea abrir su corazón y recibir a Jesús como su suficiente y Señor y Salvador personal? Rendir el control de su vida. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Necesitamos de Jesús. No es una oración que vamos a decir palabras mágicas, no vamos a esta invitación. Si uno lo hace no de corazón, no va a producir nada. Pero si en esta hora tú abres tu corazón para que la palabra de Dios penetre y produzca ese nuevo nacimiento que ella es capaz de hacer, hoy va a ser el día más glorioso de tu vida. Yo le voy a invitar a todas las personas que deseen abrir su corazón a Jesús, que repitan estas palabras. Es una oración, no son palabras mágicas, pero Dios ahora mismo está mirando la intención de su corazón. La palabra de Dios, Jesús, tiene la capacidad de darle vida, y vida en abundancia. Yo le voy a pedir que repita esta palabra y esta oración después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por morir por mis pecados en la cruz del Calvario. En esta mañana te pido perdón, me arrepiento y quiero rendir el control de mi vida a ti. Te recibo como mi suficiente Señor y Salvador. Guíame, en tu nombre te lo pido. Amén. Amén. Que Dios les bendiga muy ricamente y que el Señor siga obrando en nuestros corazones. Amén.